noticia importante para jubilados y pensionados. Ayer hubo un fallo de Cámara que tira atrás el aumento por decreto. Recuerden ustedes que quedó anulada la actualización por ley que se venía dando en nuestro país bajo la presidencia de Alberto Fernández y bajo la ley de emergencia. Se deroga esa ley, en realidad se la anula y se arma un decreto por 6 meses con extensión a 6 meses más. Es decir, ya se extienden estos 6 meses. Hasta ahora, durante este año, las actualizaciones vienen dándose por decreto, que de acuerdo a lo que estaba fijado por la ley anterior, además, los jubilados están perdiendo. A partir de la mínima, además, la pérdida es muy importante. El fallo ayer es un fallo realmente destacado y hay que prestarle atención si sos jubilado, si sos pensionado, por lo que puede venir de ahora en adelante. Andrea Falcone, ¿cómo estás? Rubén Rabanal, Antonio Laje, buen día. ¿Qué tal, Antonio, Rubén? ¿Cómo les va? Bien, a ver si nos contaba, en realidad si nos contás a nosotros, pero sobre todo a los jubilados y pensionados, ¿qué fue este fallo que se conoció? ¿Qué significa? Y a partir de ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, es un fallo muy importante, primero porque es muy completo, la verdad es que aborda todas las cuestiones problemáticas en materia de seguridad social, incluso históricas, y además brinda una solución novedosa porque es la primera solución que se da a esta cuestión de la movilidad con esta suspensión de la movilidad de los primeros 6 meses del año, que dejó de ser automática y pasa a ser por decreto, y eso que ahora se extendió hasta fin de año. Bien. Uno de los abordajes, Antonio, más importantes es que plantean por qué la justificación de garantías constitucionales se justifican en un momento de crisis, cuando es justamente la crisis lo que dispara que esas garantías sean operativas. Y además cuestiona que una de las fundamentaciones para la suspensión de la movilidad sea beneficiar a los sectores más vulnerables cuando en las cuentas que se hacen efectivamente también en el fallo, perdieron todos los jubilados entre el 4 y el 14% mensual. Claro, a ver, esto es, todas las jubilaciones perdieron, por supuesto aquellas que son más arriba de las mínimas perdieron muchísimo más. Ahora, este es el fallo, es de un caso. Es el fallo de un caso, pero digamos que va liderando la línea de hacia dónde van a ir el resto de los jueces. Yo creo que por diferentes justificativos, pero no hay lugar para otra definición que no sea la inconstitucionalidad. Lo interesante del fallo es que lo que plantea no es que no puede haber aumentos por decreto, si bien lo que dicen los jueces es que en momentos de crisis es cuando más necesitamos que las fórmulas de movilidad sean automáticas. Ahora, si abandonamos la forma automática, lo que el juez le dice es, yo te voy a poner un piso. Y el piso de esa movilidad que vos des por decreto nunca va a poder ser inferior a lo que se pautó hace poco para la ley de alquileres. Y eso es lo interesante de la solución. Este fallo todavía puede ser apelado por el gobierno, es decir, todavía tenés la instancia de la Corte, con lo cual esto se puede estirar. Seguramente, sí. Seguramente va a ser apelado a la Corte Suprema y ahora, en ese caso la Corte Suprema va a tener 2 fallos para resolver. El de la movilidad de Mauricio Macri, recordemos que todavía la Corte tiene para resolverlo, y se suma a esta causa ahora con la movilidad. Esto nos marca un poco el desmanejo que hay en seguridad social, donde en el lapso de 2 años tenemos 2 cambios en la ley de movilidad, las 2 impugnadas judicialmente y las 2 en manos de la Corte Suprema. Ahora, Andrea, esto llega a la Corte y se choca con la doctrina de la Corte. Vos hace un rato hablabas de prácticamente una inconstitucionalidad cantada. ¿Es lo que se espera? ¿Hay alguna otra salida de que la Corte haga otra cosa que no sea esa? No, no hay otra salida porque hay principios constitucionales que ya están validados por la Corte Suprema, como es algo que puede sonar difícil, pero es fácil de entender, que es la irretroactividad de las normas. Nuestro derecho lo que dice es que yo no puedo aplicar normas retroactivamente, salvo en casos muy específicos. Este no es este ni lo fue la movilidad de Mauricio Macri. Con lo cual, lo que sí es muy interesante, Antonio, y seguramente Rubén le va a interesar porque tiene que ver con cuestiones económicas, que ya deja un precedente diciendo la movilidad, tal cual estaba en el año 2009, que es la fórmula que había elegido el gobierno de Cristina Kirchner, no es el camino. Atar la movilidad de los jubilados al crecimiento y a la recaudación del país no es el camino, que es la fórmula que querían retomar en estos días. Ahora,
¿Cuál es el camino? Una fórmula que recomponga el haber de los jubilados, y eso no se hace de otra forma que no sea con el crecimiento de los salarios y el crecimiento de los precios, y para evitar suspicacias toman la ley de alquileres que se sancionó hace poquito en el Congreso con la validación del oficialismo, donde los alquileres suben en la proporción en que suben los salarios y los precios. Ahora, pregunta, vamos a suponer, terminan estos 6 meses, se debate en el Congreso una nueva ley, porque en definitiva esta actualización por decreto tiene que terminar y tiene que dar paso a una nueva ley. Se aprueba una nueva ley. ¿Qué pasa con las causas anteriores? Es decir, ¿qué pasa con las otras, la ley anterior y esto que está pasando ahora con el decreto? Todos aquellos que reclamaron, es decir, la sanción de una nueva ley, ¿ya te pone otra vez las cosas en orden o todas las causas siguen? No, siguen, porque vos pensás que el perjuicio que se generó en el empalme, en la movilidad de Mauricio Macri, generó una pérdida del 8% en ese mensual de marzo, y ese trastocado que generó un ahorro en el gobierno se arrastra a lo largo del tiempo. Y ahora se suma una nueva pérdida. Pensá que lo que se mide es que entre las dos movilidades reformadas, los jubilados han perdido entre 10.000 y 150.000 pesos acumulados a hoy, acumulando esta pérdida que quedó entre el 4 y el 14%. Andrea, mientras ustedes hablaban, yo estaba haciendo, pero así, muy de arriba, un cálculo de cuánto sería el índice de alquileres tomado ahora. Y estamos hablando, no sé si me estoy equivocando, pero una diferencia de entre 30 y 35%. Es 23,5%, te da porque es 50%, la ley de alquileres es 50% inflación, 50% salarios. Te da 23,4%, que es prácticamente la misma movilidad de la ley de Mauricio Macri, que desde mi punto de vista el empalme estuvo mal, pero la elección del índice para el último tramo. No, yo estoy diciendo tomando las dos, la falta de actualización de las dos movilidades. Sí, exacto, porque pensá que marzo y junio te están recomponiendo el último semestre del año pasado. Claro. Entonces, en ese escenario, comparativamente te da prácticamente lo mismo que la movilidad de Macri, pero te da mucha diferencia con los decretos. Andrea, muchas gracias, como siempre. A ustedes, un abrazo. Muy atenta, la doctora Andrea Falcone. Un desastre.